Miren, les voy a ser 100% sincero. La verdad es que el día de hoy no me he estado sintiendo al 100. Entonces muy probable este video va a ser un poquito cortito, quizás un poquito menos de edición, para que me pueda ir a dormir. Pero bueno, esto no significa que no tenga un tema chingón del que hablarles y del que estoy emocionado, porque tengo la oportunidad de hablarles. Entonces pues bueno, vamos allá. El día de hoy les quiero hablar acerca de una mentalidad, o bueno, una filosofía de vida que adapté, que pues ha sido un parteaguas en cómo me he comportado los últimos años, en mi salud mental de los últimos años. Pero bueno, primero déjenme darles un poquito de contexto. Verán, un día de segundo de secundaria, a Max de segundo de secundaria, se le olvidó su tarea de matemáticas. Esta tarea de matemáticas era de ese tipo de maestras que lo primero que hacían en la clase era checar la tarea. Y, oh sorpresa para Max, la primera clase que tenía en el día era matemáticas. Me di cuenta que no tenía esa tarea estando ya en el coche. Y por miedo de decirle a mi mamá que no había hecho la tarea, pues no dije nada. Mi maleta estaba en la cajuela, no tenía forma de hacerla en el coche. Entonces pues básicamente estaba contemplando mi propia muerte en ese entonces porque no llevaba esa tarea de matemáticas. El Max de ¿cuántos años tenía? 12 años, por ahí. Estaba contemplando por la ventana, pensando en su propia desgracia. Y entre ver tanta gente, tantos autos, las nubes, el cielo, el amanecer, que antes se veía muy bonito cuando íbamos a la escuela, a Max le llegó, me llegó una revelación. Y justamente por ver tanto esto, me puse a pensar en la inmensidad del mundo y en cuántas personas hay y cuántos años han pasado y cuántos años van a pasar. Y más allá de eso, en la insignificancia en mi vida, y más allá de la insignificancia en mi vida, sino en el curso de todo el universo, la insignificancia de ese cero. Entonces, pues eso hice. Me mentalicé y me convencí a mí mismo que ese cero pues no valía para nada y que muy probablemente, inclusive en 3 semanas, ya no me iba a acordar. Ahora, bueno, también hay que tomar a consideración que hay ceros, como un cero en el examen de admisión a tu universidad o algún cero en algún proyecto final importante, que pues sí son importantes en el transcurso de tu vida, pero este cero en específico no lo era. Y problemillas como estos, como este cero, son problemillas que nos encontramos la mayoría de nosotros en nuestro día a día. Y pues descargamos toda nuestra furia o todo nuestro estrés o toda nuestra ira o inclusive toda nuestra tristeza en estos problemitas, como lo fue mi cero en esa tarea de matemáticas. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Que son cosas no trascendentes, o sea, que no van a pasar a nada en nuestra vida. Y luego nos pasa, ¿no? Como que nos estresamos o nos enojamos o nos entristecemos por cosas que pues no van a trascender, que no son relevantes, que en ese momento tienen toda nuestra atención, pero que si lo vemos desde otra perspectiva, muy probablemente no importan tanto. Todas siendo cosas que muy probablemente se nos iban o se nos van a olvidar en un par de días, en un par de semanas o a veces incluso hasta en un par de horas. Entonces pues eso es a lo que los quiero invitar. Que la siguiente vez que estén preocupados, enojados o tristes por algo, se pregunten pues en la relevancia en su vida de este evento. Haciéndose preguntas como quizás en 3 semanas ya se me va a olvidar. ¿En qué va a influir esto en mi futuro? ¿Esto en mi futuro todavía me voy a acordar de este hecho? O muy probablemente ya no va a tener importancia. Hacerme preguntas como esta todos los días me han ahorrado corajes, conflictos con otras personas, ponerme triste, estresarme por algunos proyectos. Y suena exageración, pero de verdad es una mentalidad que me ha cambiado la vida.
Y entiendo que es sumamente complicado porque estando en ese momento, toda tu atención es ese problema o ese conflicto, y en ese momento eso es lo más grande que hay en tu vida. Pero justamente estas preguntas nos ayudan a verlo desde un punto, así como si estuviéramos en un satélite viéndonos a nosotros y digamos, madres, es que qué insignificante es este hecho, o qué insignificante es este malentendido, o qué insignificante es pues todo esto, ¿no? Entonces pues únicamente les dije que iba a hacer un video corto. Esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, y pues sí, simplemente muchas veces el estresarse y el preocuparse sí es una opción, y el hacerse este tipo de preguntas es la salida de emergencia para no estresarse o no preocuparse. Entonces, pues sí, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que tengas un excelente día, una excelente semana y una excelente vida. Hasta luego.